cantamos esta canción, deseamos que el gobierno del Señor esté sobre nuestro hogar y que sea Él reinando en todo nuestro entorno, en la ciudad. Pero hay algo claro en lo cual vemos cuando clamamos al Señor que Él sea el que gobierne nuestro hogar, el que gobierne nuestras casas. Y es que para nosotros ser gobernados por el Señor, necesitamos soltar el dominio. Yo creo que esto lo dije una vez, lo voy a explicar de nuevo, la diferencia entre gobierno y reinado. El reinado es, un rey es el mayor de todos en la guerra, el soldado mayor. Por ejemplo, en el reino de España, en España, el rey maneja los ejércitos. Él decide sobre los ejércitos. Y el gobierno es el que controla, el que domina, el que decide, el que hace que las personas que están dentro de su territorio cumplan las reglas. Entonces, cuando nosotros pedimos que Dios sea que gobierne nuestro hogar, estamos diciendo que queremos estar bajo el dominio del Señor y que Él sea el que controle, el que domine y el que dirija nuestras decisiones. Por lo que el desear y pedir que sea Dios el que tenga el control y el gobierno de nuestro hogar significa menguar nosotros para que Cristo tome ese lugar, el lugar de la cabeza de nuestro hogar. Y nuestras decisiones van basadas en ¿qué? En la obediencia, en llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hablando de reinos, gobiernos, nosotros en esta iglesia hemos tratado mucho Babilonia, ¿verdad? ¿Cuántos no han pasado por Babilonia? Han pasado, la gran mayoría de que estamos acá hemos pasado al menos el inicio de Babilonia, ¿verdad? Sí, Babilonia, esto está un poquito, me parece que todo el rato me saturo. Babilonia se encargaba de ¿qué? Del dominio del sistema sobre los hijos de Dios para impedir que puedan tener una conexión genuina con el Señor, digamos, y Daniel, por ejemplo, era un profeta que se encargaba de ¿qué? De buscar lo que era del cielo para traerlo a la tierra. Él estaba atento en la presencia del Señor para poder conocer cuáles eran los planes y los tiempos exactos y perfectos de qué es lo que quería el Señor. ¿Sí? Daniel en ningún momento permitió que un edicto babilónico le prohibiera la necesidad de buscar la presencia del Señor. Y él decía en la palabra de Dios que abría sus ventanas y, como era de costumbre, buscaba la presencia del Señor y basaba todas sus decisiones dependiendo de ¿qué? De lo que el Señor le dictaba que hiciera. Una vez que esto pasó, Babilonia, que cayó en lo natural, no en lo espiritual, eso lo verán en Babilonia, ¿sí? Después viene otro reinado, o otro imperio, que es el Medo-Persa, ¿sí? Al ver que Babilonia no podía establecerse sobre los corazones que buscaban al Señor de manera genuina y no poder controlarlos, vino un imperio que se basaba en el orden, en las leyes, en lo correcto, en lo ordenado. El imperio Medo-Persa le ganó, derrocó a Babilonia por el hecho de tener un ejército ordenado y una estrategia militar mucho más estable. Y su forma de gobernar era a través del orden, a través de la ley, a través del pensamiento crítico. Luego de esto vino otro, que es el que vamos a dar hoy, que es el griego. Al ver que de esta forma no se podía, entró otro que se implementó en la mente de las personas. Esto ya no era el entorno, esto ya no era leyes, sino que esto era en el pensamiento. Los griegos fueron los que trajeron el pensamiento de la meritocracia. Es decir, todo lo que tenemos y todo lo que alcanzamos es a través del esfuerzo propio y el mérito.
En ellos aparecieron el pensamiento de lo que es aristocracia, que la aristocracia es gobernar a través de los mejores pensantes y los más eruditos para poder llevar un gobierno, un dominio sobre un territorio. Y ahí apareció lo que se llama democracia, porque supuestamente se le daba al pueblo la posibilidad de elegir a los mejores, ¿sí? Que se desvirtuó, ¿sí? Muchísimo. Los mejores no tenemos muchas veces en los gobiernos, ¿no? Pero, sin embargo, la gente vota y toma una decisión de quién va a ser su líder dependiendo de sus pensamientos ideales y diciendo quién es el mejor. No, este gobierno es el mejor, aquel es el mejor. Y todo va a través del pensamiento crítico, el mérito y la meritocracia, ¿sí? Es decir, todo el basamiento desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos va regido bajo un pensamiento griego, bajo un esquema griego. Es decir, a un niño desde chiquitito le damos premios porque se los merece y si se porta mal, no lo tiene. ¿O no? ¿Es verdad? ¿Cuántas madres no lo hacen y cuántos padres no lo han hecho? O que no vayan a tener un beneficio por causa de que se han portado mal. En la escuela pasa lo mismo. Nosotros pasamos de grado dependiendo del esfuerzo y el mérito al conseguir una nota. Y así se va estableciendo en nuestra vida un pensamiento griego de que algo merecemos dependiendo de nuestro esfuerzo y nuestra manera de actuar y pensar. Si nos damos cuenta, esto se traslada claramente a nuestra vida cotidiana. Esperen un segundito, vamos a hacer así. Relaciones amorosas como pensamiento griego. Yo me mantengo en una relación con una persona y durante el momento de mi relación voy reclamando cosas a la otra persona diciendo, yo no me merezco esto, yo me merezco que me traten así. Voy a abandonar este matrimonio porque no me das esto, no me das aquello. Voy a pensar en que aquello que me estás dando, aquello que estás trabajando, aquello que estás haciendo por mí no es suficiente y yo me merezco otra cosa. Y no establecemos un matrimonio en base a que yo, como persona, me tengo que dedicar a la felicidad de mi pareja y la pareja mía a la felicidad mía. No enfocamos nuestra manera de pensar en el otro, sino en el ego y en la manera de pensar de qué merezco, qué necesito y cómo tengo que ser respetado. ¿Es verdad? Mis decisiones, las discusiones que tenemos son en la casa. Yo hice esto y aquello, por ejemplo, yo hice la lavadora y barrí. Y vos como mínimo me tenés que respetar y tenés que lavar al menos los platos. No haces esto por mí, no me das cariño, no me das amor, no me das relaciones. Yo, todas las decisiones van basadas en un entorno de que yo y mis pensamientos y mis deseos sean satisfechos. No en base a que la otra persona pueda realizarse a través de mí y yo a través de la otra persona, sino que lo que yo necesito tiene que ser cubierto. Pasa en la maternidad y en la paternidad, pasa en la escuela, pasa en el trabajo, ¿verdad? En mi trabajo no me tienen en cuenta, no me valoran. Yo no debería estar aquí, debe tener una posición mejor. Y todo esto al final, cuando vemos a lo largo de nuestra vida que no se cumple, vivimos una vida bajo lamentarnos, bajo tristeza, bajo amargura, bajo angustia. Y muchas veces reclamamos a Dios, ¿por qué, Señor, no nos llega el momento que tanto deseamos, dependiendo de los cánones que pusimos en nuestra mente? De un pensamiento griego de que el Señor tiene que cumplir nuestras expectativas, nuestra manera de pensar y nuestros deseos y placeres. Grecia y sus filósofos dedicaron durante años
el pensamiento en el cual todos mis deseos tienen que ser cumplidos. Y si no, en el momento que no son cumplidos, no son meritorios de mí, no me merecen. ¿Cuántas veces hemos visto mensajes de decir, me merecen, decir, yo soy un hombre y una mujer de tal forma y el que no está conmigo es porque no llega a merecerme? Hablando en relaciones, ¿no? He visto muchas veces estados así, que hablan y dicen, yo soy una mujer y si no han alcanzado a mi altura es porque no me merece. Lo mismo pasa con los hombres. Y hacemos un canon de nosotros y un nivel y una estatura que son inalcanzables a veces. Y terminamos haciendo lo mismo con el Señor. A veces pensamos y deseamos y decimos, Señor, ¿cuándo va a pasar el momento en el que tú vas a bendecir y vas a hacer esto que necesito? Y en el momento que no vemos que el Señor se inclina a nuestros placeres y nuestros deseos, viene un desamor. Viene un pensamiento que el Señor no está conmigo. Fíjense, en Salmos 37:5, yo quiero que entendamos, 37:5. Yo quiero que entendamos una cosa, el reino de los cielos es diferente a todo esto. ¿Sí? El reino de los cielos se basa en confiar en nuestro Dios y que todo le pertenece a Él, nada es nuestro y nada nos merecemos. No hay mérito. Es más, nuestras obras son trapo de inmundicia. Todo lo que queramos hacer, alcanzar, no es meritorio de lo que Cristo hizo en la cruz. Él lo hizo por amor y porque le plació. 137:5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Es Él el que hará. En mi versión dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él es el que actúa. ¿Sí? Y nuestro pensamiento es, y muchas veces en muchas iglesias nos han enseñado de esta forma, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que estar 24 horas de una forma, tienes que ayunar de esta forma, tienes que hacer esto funciona, y es todo momento el esfuerzo y el mérito, porque cuando uno trabaja va a conseguir que Dios haga algo por nosotros. Y es el intentar continuamente reclamar a Dios algo que nosotros deseamos y no está a lo mejor en los planes del Señor. Y la palabra de Dios en Salmos 37:5 dice esto: yo voy a encomendar mi camino al Señor. Yo no voy a ser el que dirija mi camino se lo encomiendo a Él. Y dice, acá está la clave, es confiando en Él, Él va a actuar. No es confiando en mis esfuerzos, en mis maneras, en mis formas, en mis pensamientos, incluso aquello que creemos que son nuestros sueños y nuestros planes, sino es confiando en Él, es Él el que actúa. Y más adelante dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con el motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, guarda silencio y espera en Él. Corazones en pensamientos que buscan y reclaman a Dios que cumpla aquello que deseamos. Y el Señor está diciendo acá, guarda silencio y confía en Él y Él llevará tu camino. Lo dice así, Él dice, entonces confía tu camino en el Señor, confíale en el camino.
que Él enderece las veredas, que Él se encargue de todo. Y la respuesta, aunque no nos guste, va a ser lo mejor para nosotros. A veces le queremos decir al Señor cómo hacer las cosas en nuestras vidas. Y Él sabe qué es mejor para nosotros. Hemos pasado muchas veces procesos, todo el mundo hemos pasado procesos, que nos habrían gustado que fueran de otra forma. Sin embargo, al final de todo este camino vemos que el Señor la ha hecho de una manera perfecta. A mí me ha pasado muchas veces. De decir, Señor, haz esto, haz lo otro, lo mejor sería esto, lo mejor sería lo otro. Y el Señor me hace pasar por un proceso y me hace ver, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, yo me voy a encargar. Y al final de todo digo, wow, lo he hecho de forma perfecta, no lo hubiese hecho mejor. Lo que yo hice y lo que yo pensaba no era, sino que esto es mejor de lo que yo pensaba. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 dice, para que vean que con el reino del Señor va contrario, ¿no? Va muy contrario al pensamiento griego. Fíjense, el amor lo conocen muy bien, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, uy qué versión más rara, ni orgulloso, ¿sí? Ni ofensivo, ni exige cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de todas las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y vemos que cuando hablamos en la palabra de Dios que el reino de los cielos, y hablamos de los caminos del Señor, y hablamos de que Dios es amor, estamos hablando de todo lo contrario a un pensamiento griego. Es decir, un amor que es paciente, es bondadoso, que no mira a lo suyo propio, no mira sus deseos, no mira sus pensamientos, que es paciente, que espera, que todo lo soporta, que no reclama su justicia, que no espera que aquello que la otra persona le está haciendo sea meritorio. Fíjense que dice es bondadoso, y dice que no es orgulloso, no se irrita con facilidad. Y cuando un pensamiento griego, una persona que está pensando de una forma en la cual necesita que sea meritorio aquello que hace, cuando no se cumple se irrita o se vuelven orgullosos o jactanciosos o no hay bondad o hay maldad, se derrumban. El reino de los cielos es diferente. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre el reino, nos está hablando de algo que nos está dando el Señor sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros realmente hagamos algo para obtenerlo. Voy a decir varios versículos. No hace falta que lo pongan porque voy a hacer algo rápido, ¿no? Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense que este es un pensamiento antigriego, es un versículo antigriego. No depende de tus esfuerzos, no depende de que corras, no depende de que quieras, sino que Dios, del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? Dios tiene misericordia de nosotros, misericordia cada mañana, Él nos ama y no va a depender del esfuerzo que hagas, ni de que corras, sino de que Él tiene misericordia. ¿Amén? Juan 15:5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente. A Él acudo. Yo nada puedo hacer separado de Él. Es Él el que hace, y cuando nosotros queremos actuar bajo nuestro pensamiento o bajo nuestro deseo que se cumplan nuestros pareceres, el Señor dice, hey, no estás haciendo según lo que yo te he mandado, estás haciendo según tu criterio, y dice,
separado de mí no vas a poder alcanzar nada. Segunda de Timoteo 1:9 dice, nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No porque nosotros hagamos. Y Hechos 17:25 dice, Dios no es servido por manos humanas como si necesitara algo. A ver el que dice acá. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Amén. No es porque nosotros trabajemos arduamente y de una manera en la cual querramos ser independientes, no conectados a la fuente. Y es más, también la palabra dice, si algo hacéis, es gracias a lo que yo os he dado. Y dice, yo he puesto el querer como el hacer bajo mi buena voluntad. Los dones son otorgados incluso como el Espíritu quiere. Nosotros deseamos y anhelamos, pero Él los reparte como quiere. Y empezamos a ver una manera de actuar del reino completamente diferente a lo que es la tierra y la manera de pensar griega. Y estamos tan intoxicados del pensamiento griego que muchas veces queremos llevar esa forma de actuar y ese gobierno en el reino de los cielos. Está pasando algo en nuestro hogar o en nuestra situación económica o en múltiples cosas, múltiples conflictos que podamos tener y queremos tomar el dominio nosotros sin buscar la voluntad de Dios y pedir que sea Él el que actúe. Guardar silencio delante de Dios. Confía en Él y Él va a hacer. Guarda silencio. No le reclames a Dios. No le digas cómo hacer las cosas. Porque en el momento que uno empieza a actuar de esa manera, está queriendo gobernar a Dios. Y está fuera de la fuente de Dios. Separados de Él no vamos a poder hacer nada. Mi confianza está puesta en Él mientras yo guardo silencio delante de Él. Vamos a ver el pensamiento griego con un ejemplo, ¿no? Primero vamos a leer 1 Corintios 1 del 28 al 31. Yo tengo otra versión, no sé. Voy a leer mi versión, o sea, mi favorita, la PDT. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Así dice mi versículo. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Cristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos prueba, nos santifica, nos libera de todo pecado. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe al Señor, el que lo ha hecho. Es fuerte el versículo. En esta versión al menos dice, Dios prefirió que el mundo crea que hay cosas que hay importantes, pero el Señor prefirió destruir aquellos pensamientos que para nosotros son importantes. Y fíjense que durante
durante la estadía de Cristo en esta tierra, cuando caminaban, el pueblo judío esperaba algo de Cristo. Algo para ellos que era importante, que era el gobierno y el reinado de Cristo de forma terrenal. Ellos estaban deseosos de ver a un Cristo triunfante sobre sus enemigos a espada. Y no entendieron la parte espiritual, lo que vino, cómo vino a gobernar Dios. Todos estaban basados en un pensamiento de poder alcanzar aquello que era merecido. E incluso muchos judíos no deseaban y no les gustaba la parte en la que Cristo extendía la gracia a todos, incluso a los gentiles. No podían entender que el pueblo, durante tantos años, el pueblo judío buscara a Dios y que ellos eran merecidos del Cristo. Y que a ellos que ni siquiera han buscado, ni siquiera se han interesado por Cristo, le haya sido extendida la gracia. Porque el reino de los cielos es completamente diferente a lo que nosotros podamos llegar a pensar. No va bajo méritos, no va bajo esfuerzos. Y lo vemos también en la parábola de los trabajadores, de los jornaleros. Sin importar el tiempo que llevaron los jornaleros, recibieron el mismo pago. Porque el reino de los cielos va bajo la gracia y va bajo su dominio, soberanía y autoridad completa y absoluta sobre todo. No va bajo nuestros deseos, no va bajo nuestros pensamientos, va que nuestros pensamientos sean sometidos a su voluntad. Va que nuestro hogar sea sometido a lo que Él dice. Y muchas veces lo que nos dice la palabra no nos gusta. Hay cosas que nos manda el Señor a hacer que nos cuesta muchísimo y queremos tener el dominio y el control de las cosas y no dárselas a Él. Aristóteles y Arispo, filósofos griegos, enseñaban algo, que era el placer momentáneo es el bien supremo. Ese era el pensamiento entre Aristóteles y Arispo de Cirene. Ellos establecieron en el entendimiento griego de que el placer momentáneo era el bien supremo, estaba por encima de cualquier decisión. Nuestro deseo instantáneo, momentáneo, según estos filósofos griegos, es el mayor punto culmine que podamos tener. Este es el pensamiento griego y es el pensamiento y el reinado de los espíritus que se mueven e intentan echar dardos en nuestras mentes. El reinado griego era en la mente, era en el pensamiento, era en el raciocinio. Y lo que viene muchas veces en ataque a nuestras mentes es el intentar cumplir el deseo instantáneo. Que sea cumplido lo que nosotros queremos de forma instantánea. Tanto sea en el placer, tanto sea en la adicción, tanto sea en nuestro deseo, tanto sea en intentar hacer que la otra persona haga lo que yo quiera, lo que yo necesito, lo que yo deseo. Y este es el pensamiento griego. Esta es la forma de actuar en Grecia bajo las personas que están en el gobierno griego. Lo más importante, según el pensamiento griego, es el consumo. Conseguir lo que queremos, consumir lo que queremos y conseguir ese placer instantáneo. ¿Y lo vemos en qué? En la pornografía, en la adicción, en matrimonios destruidos, porque necesitamos que nuestra pareja haga lo que nosotros queremos y ahora, en este momento, queriendo cumplir en todo momento las leyes y las órdenes de nuestros deseos y pensamientos, por más perversos que sean. Queremos y deseamos que se cumplan. Y esto es el pensamiento griego dominando
sobre todos aquellos que dejan que les gobierne, no permitiendo el gobierno de Dios. Y esto pasó, un ejemplo claro es con el hijo pródigo. Voy a leer 2 versículos antes de entrar al hijo pródigo, que es en Proverbios 21, 17, dice: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Y el siguiente es 1 de Juan 2, 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y la decisión que había tomado el hijo pródigo es recibir lo que él necesitaba y merecía. Pedía que se le fuera dado aquello lo que no se le había otorgado en ese momento. Lo vemos en Lucas 15:13. El hijo pródigo, con un pensamiento y un deseo que sin importar lo que su padre deseaba o que era lo bueno para él, decidió tomar una decisión. Dice Lucas 15:13, dice: pocos días después el hijo menor, dice, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero, dice, en una vida desenfrenada. Despreció sus bienes viviendo perdidamente. Esta versión yo tengo. Desperdició todo aquello que tenía en el placer personal. Todo aquello que había sido recibido bajo herencia, lo desperdició en placeres momentáneos. Y esto fue lo que lo llevó a la pobreza y a la perdición. Y podemos ver que en la vida es así. Tomamos decisiones de placeres momentáneos que van pasando a lo largo de nuestra vida y vemos que al final lo único que ha traído ruina y pobreza. Personas que viven atados, hombres que viven atados a placeres sobre mujeres y luego tener otra pareja y luego otra y luego buscar placer, autocomplacer, y va pasando su vida que se hacen mayores y ves que toda su vida ha sido una ruina. No ha habido establecido nada, no hubo crecimiento espiritual, no ha habido riqueza, hay amargura, hay tristeza. Y lo único que está es atado al deseo de la carne. Pasa con mujeres igual. Porque todos y todas las decisiones de aquellos que están bajo un gobierno griego termina siendo el autoplacer y el gastar lo que tenemos porque estamos viviendo y mañana no sabemos lo que va a pasar. Deseamos que lo que nosotros queremos se cumpla en este momento sin importar los demás, sin importar el Señor. Y pasa también muchas veces, incluso aquellos que tienen planes y sueños en el Señor, que si no es el tiempo y no hacen como yo quiero, terminan yéndose y decir, voy a buscar otro sitio donde escuchen y vean mi talento. Y no permiten estar quietos en el Señor y ver que el Señor haga y abra camino. Porque son todos pensamientos griegos. Pensamientos de poder tomar las decisiones bajo lo que yo quiero y no lo están cumpliendo. En esta casa no hacen como yo digo. Si lo hicieran como yo dijera, esto iría mejor. Y al final todo va basado en decisiones propias y no en el consultar qué es lo que desea el Espíritu Santo. Cómo nos dejamos gobernar por Dios. Que sea su gobierno y no el gobierno griego. Lucas 15:12. El 12, le dice el hijo, Padre, quiero la parte de mis herencias ahora, antes de que mueras. Lo quiero ya, lo necesito, dame lo que me pertenece. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes
entre sus dos hijos. Dame, lo necesito ya, lo quiero gastar. Tengo deseo, tengo planes, lo voy a hacer de esta forma. No te voy a consultar, dámelo. Yo voy a gestionar y gobernar aquellos bienes que me des, aquellos talentos, aquellos dones, aquello que me quiera, que venga de tu reino, dámelo que yo me encargo, sé más. Tengo experiencia. Quiero esto y me lo vas a dar ahora. Quiero mi parte de herencia porque me lo merezco. He hecho tanto por ti, Señor, he entregado toda mi vida y realmente no tengo bendiciones. No llevas mi vida a un puerto en el que supuestamente debería tener una estabilidad, que mi hogar esté protegido. Dame el gobierno a mí, yo me voy a encargar de él. Lo voy a llevar bajo mis pensamientos y todos esos planes que he pensado se van a cumplir. Porque tengo sabiduría y sé cómo llevarlo. Déjame que lo gestione yo. Y llevamos todos esos bienes a un gobierno de autosuficiencia, separados de Él, creyendo que vamos a hacer algo y lo perdemos todo. Perdemos nuestros hijos, perdemos nuestro matrimonio, perdemos economía, malgastamos. Vivimos todo bajo un dominio en el cual pensamos que nosotros gestionamos bien las cosas y no depositamos nuestra confianza en Él. No guardamos ese silencio. Y así hizo el hijo pródigo. Terminó pidiendo lo que supuestamente era de él, lo que supuestamente le pertenecía. Llegó a tomar decisiones bajo una impulsividad, bajo la imprudencia, bajo falta de disciplina, bajo búsqueda de sensaciones nuevas. Y nuevamente terminando calculando toda su vida en ilusiones. ¿Cuántos no han tenido una tarde, una media tarde, en la cual se han sentado o han estado acostados en sus camas y pensado, yo me gustaría estar aquí, hacer esto, hacer aquello, planeamos nuestra vida de una forma en la cual o somos ricos, o tenemos estabilidad económica, o somos los mayores evangelistas, o los mayores profetas, o los mayores pastores, y el Señor me va a usar de esta forma. Y cuando llegue esto, yo voy a hacer aquello, y y cuando tenga esta unción, levantaré la mano y caerán. Y maquinar pensamiento griego y decir, esto tiene que ser así, y Señor, yo ya lo tengo planeado, primero hazme esto, hazme aquello, y cuando hagas esto voy a poder conseguir esto. Y le dictamos al Señor el camino que tiene que hacernos, enderezarnos todo para que llegara el día perfecto. Y pasan nuestros años esperando ese día perfecto, ese día en el cual mi esposa sea tal como yo la planeé, mis hijos obedezcan de la forma tal como yo pensé, mi jefe me obedezca incluso, no, esto lo tienes que llevar así, que mi economía sea como un tren y yo pueda agarrar ese dinero e invertiría en aquello, en esto. Y empezamos a planear una vida mientras todo lo de nuestro alrededor es miseria y cae. Y vivimos bajo una ilusión de que algún día llegará el momento perfecto mientras se está destruyendo mi matrimonio, mientras mis hijos se están perdiendo, mientras todo lo que me rodea me está destruyendo, pensando nuevamente que aquellas decisiones que tomamos bajo pensamiento griego no han funcionado porque no me hicieron caso, y de que si realmente yo las decisiones que tomo a partir de ahora las vuelvo a hacer, va a funcionar de otra manera. Porque volvemos a pensar y decir, me vino un problema. ¿Por qué me vino el problema? Porque tomé una mala decisión. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a buscar la voluntad de Dios? No, yo creo que lo tengo que solucionar de esta forma. Así que voy a hablar con tal persona, voy a hablar de no sé cuánto y que vamos a solucionarlo. Y se meten en una más profunda y en otra más profunda.
Bueno, mira, tengo una deuda, voy a agarrar una tarjeta, voy a pagar con esa tarjeta la otra deuda y así voy a tener, hoy como aquella paga de aquella tarjeta es menor la mensualidad, voy a tener tranquilidad porque me va a bajar la cuota. Bueno, como me baja la cuota, ay no, mi hijo necesita unas zapatillas nuevas, voy a comprar también de esta tarjeta y vamos acumulando de nuevo. Y ahora en vez de estar ahogados un año, estamos ahogados 10 años, sin un fin, y encima le vamos añadiendo más. Y son decisiones bajo nuestros placeres y bajo nuestros pensamientos griegos, sin consultar al Señor qué es lo que quiere. Sin confiar en el Señor, que es un Dios de milagros, y decir, Señor, yo estoy ahogado hasta aquí, ¿qué hago? Encárgate tú, y alguna parte el Señor hará. No tengo forma de salir de esta. Yo guardo silencio delante de ti. Confío en ti y tú harás. Porque tú gobiernas mi hogar, tú gobiernas mi vida, tú te encargas de todo. Y si mi confianza está puesta en Él, es Él el que se encarga, hermano. Suelta tus manos griegas, tu pensamiento, tu ímpetu, tu creencia de que eres sabio, completo, como para solucionar los problemas en los cuales te metiste por falta de sabiduría. Pide la sabiduría de Dios, pide el espíritu de conocimiento, de revelación, de sabiduría, que sea el Señor revelándote qué hacer para dejar de estar atado en un hogar destructivo, para dejar de estar atado a un matrimonio que te subyuga, para tener una libertad, para que tus hijos puedan ser libres. Confía en Él, mantente en Él, búscale a Él. No seas como el hijo pródigo que tomó la decisión de decir, dámelo yo que me voy a encargar de todo. Mis decisiones van a ser las que guíen. Porque el resultado final del hijo pródigo, todo el mundo conocemos que fue la ruina, y que volvió a entrar al gobierno de su padre. Y el gobierno de su padre, ¿qué fue? No le dio lo que merecía. No fue porque él merecía lo peor. Le dio lo que no merecía. Le dio de nuevo el anillo, hizo fiesta por él, lo abrazó, le dio nuevas vestiduras. Y cuando volvemos nosotros y nos adentramos a su reino y a su gobierno, la gracia es suficiente para cubrir todas estas faltas. Ese es el reino de los cielos. No lo merecemos y Él nos lo da igualmente. Es ese Padre que se da por completo, sin importar lo que hayamos hecho con la herencia. Hay un versículo, hay dos versículos que a mí me marcan, pero son el mismo. Es el pensamiento de David, ¿sí? Por eso esto pone silencio, ¿sí? Una de las que diseñé porque me gusta lo que quiere transmitir. Salmos 62:1. Fíjense, mira qué fuerte. Porque esto es vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios, no el nuestro. Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Mi victoria no proviene de mí, de mis decisiones. Yo me callo delante de Él y espero que Él gane la victoria. A Él le pertenece. Porque ¿quién venció a la muerte? ¿Quién fue el que se encargó de humillar a los principados, potestades, autoridades y gobernantes de los aires? No fuimos nosotros, fue Él. Mi victoria está en Él. Yo descanso en Él, yo me sujeto a Él, yo entro en su gobierno, no en el griego, no en el babilónico, no en el medo-persa, no en el romano. Yo no tomo decisiones, el sistema no me controla. Las leyes no me toman el control sobre mi vida. Ni siquiera el sincretismo romano podrá hacer mezclar mi pensamiento ante lo que es Dios. Yo estoy en silencio delante de Él. Yo me permanezco delante de Él y no lamento
mis decisiones, sino que las sujeto a la obediencia de Cristo. No es un lamento de pensamiento griego. No vivimos lamentados bajo las decisiones, porque mis decisiones no son mías, serán de Cristo. Porque la continua vida bajo una decisión propia y personal termina siendo lamentos de pensamientos griegos. No se ha cumplido lo que merezco, no se ha cumplido lo que quiero, no se ha cumplido lo que el Señor me dijo que iba a hacer, porque al final todo fue idea mía y todo fue decisión mía. No hemos consultado a Él. Así decía David, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Y el mismo también Salmos 37:7 dice, guarda silencio delante de Jehová y espera en Él. No te alteres, guarda silencio delante de Jehová. Hoy no voy a hablar de cómo tienen que ser las cosas. No voy a permitir que mis decisiones sean gobernadas bajo la meritocracia. Yo me lo merezco. Se tiene que hacer porque mi esfuerzo ha sido tal y en mi hogar no me respetan porque yo me merezco respeto. Y el Señor dice, nada te mereces. De lo vil y menospreciado termina eligiendo Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, aquellos que creen que sus decisiones están por encima de Dios o del gobierno de sus hogares. Es Cristo que gobierna nuestro hogar, es Cristo el que toma el control de nuestras decisiones. Por lo que si alguien piensa que quiere controlar la situación de los problemas, ahora tome la decisión de que sea Cristo que gobierne el hogar, que sea Cristo y no un pensamiento griego y no decisiones propias. Mi sujeción en obediencia está en Él. Y cuando vemos que sea el Señor guardando nosotros silencio delante de Él y vemos cómo trae la victoria, toda la gloria va a Él. Yo he vivido muchas veces eso. Querer bajo situaciones en las cuales David estuviera enfermedades complicadas, querer hacer esto, pelearme a lo mejor con médicos, decir esto se tiene que hacer así, no porque no hiciste tu estudio, no porque... y al final decir no, guardo silencio delante de Dios, espero tu voluntad y tú harás. Y lo que terminaba haciendo Dios era cosas increíbles que los médicos también tenían que guardar silencio, cerrar la boca, porque no había forma de explicar. Y lo mismo me ha pasado en economía, pasar de malas rachas por decisiones malas por mi cuenta y decir, Señor, lo suelto, espero en ti, confío en ti. El Señor venir incluso con hermanos o trayéndome dinero. Incluso he pasado que he salido de casa y necesitábamos una vez unas papas. David estaba pidiendo unas papas. Decía, papá, quiero comer unas papas. Y no teníamos cómo comprarle. Y pedir al Señor y decir, Señor, confío en ti. Y tú dijiste que no nos faltará. Y salir a la puerta de casa y estar tirado 5,000 pesos en el suelo. ¿A qué sí, Rebeca? 5,000 pesos en el suelo, así. Yo estaba presente. Y decir, wow, mira, el dinero que necesitábamos, incluso más de lo que necesitábamos. Y el Señor encargándose de cada situación, de cada momento. Él sosteniendo y esperando en Él hasta que Él nos da la victoria. ¿Cuántos están dispuestos a descansar en Él? A ser aquellos que ven al Señor descansando en su barca. Poder despertar al Señor, decir, yo confío en ti, encárgate tú de esta tormenta. Todos hemos pasado, o incluso muchos sé que ahora mismo están pasando por situaciones complicadas. La mejor decisión que puedan tomar
para esta temporada, los que están pasando complicaciones, no es buscar la clave de la decisión perfecta para poder salir de esta situación, sino es permitir que el gobierno de Cristo esté en nuestro hogar y que sea Él haciendo las cosas mientras nosotros permanecemos callados y vemos cómo Él hace, cómo Él nos da la victoria, cómo Él permite que nuestro hogar sea suelto de parte del enemigo que lo sostiene y que Él nos dé la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sabes, el Señor siempre terminó eligiendo personas que no son capaces, que no tienen mérito para poder hacer su obra. Vemos a un David que era pastor, llamado a ser militar para derrocar a un gigante. Vemos a un Moisés con problemas en el habla. Vemos a un Gedeón miedoso, pobre, el más pobre de la familia. Vemos a un Jeremías que era demasiado joven para poder llevar aquel llamado. Vemos a un Samuel que era niño inexperto y que no reconocía ni siquiera la voz de Dios cuando lo llamaba. Gente que no era meritoria bajo sus esfuerzos, sino que Dios se complació de sus corazones. Buscó a personas que estén sujetas al dominio de Él, que busquen su presencia y su voluntad. Vemos un David que era pequeño, que era pastor, pero su deleite estaba en que mientras estaban pastoreando buscar la presencia de Dios. La forma de mover el corazón de Dios no fue mira qué tan hábil soy, mira los talentos que tengo, cómo puedo hacer esto y aquello para tu reino. Se detenía delante de la presencia del Señor solamente para guardar silencio y alabar su nombre. Y Dios fue el que promovió, Dios fue el que se encargó, Dios fue el que libró a Israel a través de unas manos inexpertas. Dios fue el que guió a un pueblo entero bajo la profecía de un Jeremías niño. Dios fue que liberó de las manos del enemigo bajo un Gedeón miedoso y bajo solamente 300 soldados. El reino de los cielos no se va a basar por cuánto mérito tengas o cuánto hayas hecho. O la bendición de Dios no se va a ser otorgada porque has estado en ayuno durante 2 años y lo mereces. Se basa bajo cuánto has confiado en Él y cuánto has depositado tu confianza en Él para que Él gobierne tu vida, para que el reino de los cielos te inunde y luego una vez que sea inundado esos ríos de agua viva lleguen a otros. Dios escoge a personas que se sujetan a su voluntad, a sus pensamientos, a sus planes, deshaciendo todos sus planes propios, pensamientos propios, decisiones propias, y estableciendo lo que ha sido establecido en los cielos, en la tierra, bajo personas que han decidido obedecer a la voz de Dios. ¿Saben? Cuando Dios habla, cuando Dios nos muestra cosas, siempre nos da directrices, órdenes que cumplir. Haz esto, haz aquello, y aunque nosotros no lo veamos, debemos movernos en obediencia. Por eso te decimos, Dios, quiero soltar el gobierno, Señor, de mi hogar. Quiero soltar el gobierno, Señor, de mi economía. Quiero soltar el gobierno de mis hijos, Señor. Yo entiendo que gobierno es el control.
es tener el control sobre las cosas. Y muchas veces quiero tener un control excesivo sobre mi espíritu.